Hola, soy Lady Mar Ochoa y esto es Ecos Internos, el lugar donde el silencio por fin tiene voz. A los 18 años yo estaba completamente perdida. Y cuando digo perdida, no me refiero a no saber qué hacer. Me refiero a esa sensación real de estar parada frente a un abismo, sin brújula, sin mapa, sin idea hacia dónde caminar. Yo tenía que elegir una carrera universitaria y honestamente no tenía ni la menor idea de qué quería hacer con mi vida. Recuerdo que todos mis compañeros lo tenían clarísimo. Unos decían, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar ingeniería, y yo ahí sintiéndome como si fuera la única persona del planeta que no había recibido el bendito manual de instrucciones de vida. La realidad es que pasé meses dando vueltas, explorando opciones, viendo carreras, viendo páginas universitarias, viendo videos de egresados, preguntándole a mi familia, hablando con orientadores y nada. La verdad es que nada me hacía clic. Era como buscar algo que no sabía cómo se llamaba. Y entonces pasó algo, casi por casualidad o por esas cosas del destino que uno entiende mucho tiempo después. Terminé en una charla de psicología. La realidad es que no fue amor a primera vista, fue más bien como un reconocimiento. Es como que si algo estuvo dentro de mí todo este tiempo y la psicología no llegó a mi vida como una decisión racional, llegó como una respuesta a preguntas que ni siquiera me había hecho. Y lo más loco es que en ese momento, sumida en un caos existencial, yo jamás imaginé que en medio de esa confusión la psicología se iba a convertir en mi mayor fortaleza, porque hoy gracias a eso puedo conectar con otras personas que están exactamente en el mismo lugar en el que yo estaba. A veces las mejores decisiones de nuestras vidas las tomamos justo cuando creemos que estamos más perdidos. Y bueno, graduarme en el 2018 en Venezuela fue surreal. Imagínate estudiar psicología mientras tu país atraviesa una crisis psicológica colectiva. Era como estudiar el comportamiento humano teniendo el laboratorio justo fuera de tu ventana. El último año de carrera fue brutal. Habían días donde simplemente no podía llegar a clases porque debido a las protestas cerraban las calles, o porque no había transporte, o no tenía gasolina el auto. Literal, no había cómo moverse. Y hubo semestres donde las clases se suspendían por semanas porque la situación del país no lo permitía. Pero había algo que yo tenía muy claro y es que yo me iba a graduar. No importaba si tenía que caminar horas para llegar a la universidad, si tenía que estudiar con velas porque no había luz o hacer mi tesis en medio de apagones. Había algo dentro de mí, algo que se negaba rotundamente a dejar que las circunstancias definieran mi destino. Esa experiencia de graduarme en medio del caos dejó en mí una lección que yo nunca voy a olvidar. Es algo paralizante, pero que también se convirtió en mi combustible. Cada obstáculo que enfrenté esos años universitarios, cada apagón, cada calle cerrada, cada clase perdida, no solo me hizo una persona más resiliente, me dio una perspectiva única sobre el comportamiento humano bajo presión extrema. Y sin saberlo me estaba preparando para algo que años después se convertiría en mi especialidad. Entender cómo las personas no solo sobreviven a las crisis, sino cómo pueden transformarlas y reinventarse por completo. Y miren, esto es algo que tengo que confesar porque marca exactamente quién soy desde el día uno de mi carrera. Soy terca, pero no terca en el mal sentido, no esa terquedad ciega, sino esa terquedad que nace del alma, del cuerpo, de saber que si algo no me resuena, no hay forma de que pueda fingirlo. Desde el primer día que pisé la universidad, yo me enamoré de la psicología y no digo me gustó, ¿ok? No, me enamoré. De esa forma obsesiva que te quedas leyendo hasta las 3 de la mañana, donde cada clase es una revelación, donde sientes que por fin encontraste tu lugar en el mundo. Me convertí en un estudiante ejemplar. No porque lo buscara, sino porque no podía parar de estudiar. Y claro, mis profesores lo notaron. Uno tras otro se me acercaba. Lady Mar, tienes que irte por clínica. Tu perfil es perfecto para psicología clínica. Estás desperdiciando tu potencial si no te especializas en clínica. Algunos literalmente me decían que veían algo en mí que ni yo misma había reconocido. Pero mira, aquí está el punto. Yo respetaba mucho a mis profesores y entendía que quizás ellos veían algo especial en mí, pero había una voz en mí que me gritaba no. Y no por rebeldía. Era como si mi intuición supiera algo que mi cabeza todavía no había terminado de procesar. La psicología clínica me parecía demasiado predecible y a mi parecer demasiado cuadrada.
llena de protocolos, de diagnóstico, de pasos 1, 2, 3. Y yo quería entender el comportamiento humano en acción, en equipo, bajo presión, tomando decisiones, liderando, fallando también. No quería mirar al ser humano desde el dolor, te lo quería ver desde su forma que impactan en los sistemas. Claro, todo el mundo pensó que yo estaba loca. ¿Cómo vas a desperdiciar ese talento en organizacional? Me decían. Pero yo tenía una visión y una intuición muy clara. Y es que ese lugar que todos decían que era menos humano era justo donde yo iba a desarrollar toda mi carrera. Era como si lo supiera sin saberlo, como si ya intuyera que mi camino no era quedarme esperando a mis pacientes en un consultorio a que llegaran con sus problemas. Mi camino era otro, salir al mundo real, a transformar, entender cómo las personas se quiebran y florecen dentro de las organizaciones, ver el liderazgo que inspira, cómo construir culturas que sanen. Esa terquedad, esa rebeldía académica fue la que por primera vez me hizo entender y confié en mi voz, que desde ese momento supe que iba a construir un perfil único. Yo no quería ser una psicóloga más, quería romper el molde, quería ser la psicóloga que pensaba diferente. Y te digo algo, la psicología organizacional me dio algo que la clínica nunca habría podido darme, una visión sistémica del comportamiento humano. Mientras que en clínica aprendes a diagnosticar y tratar problemas individuales, en organizacional aprendes a leer ecosistemas humanos completos. Es otra dimensión. No solo entiendes por qué una persona actúa como actúa, sino que comprendes cómo está siendo influenciada por todo lo que la rodea. Las dinámicas de poder, la cultura, el liderazgo, los procesos, las decisiones que ni siquiera sabe que le están afectando. Y eso te cambia la mirada para siempre. Hoy en día yo puedo entrar a una empresa en menos de media hora e identificar los nudos invisibles, donde hay ruido en la comunicación, qué liderazgo están asfixiando a cada equipo, quién tiene el poder real aunque no esté en el cargo más alto. Y lo más poderoso no es ver el problema, es saber cómo diseñar la solución. Porque en la clínica tú reaccionas. La persona viene con una herida y tú la acompañas a sanar. Pero en organizacional tú previenes esa herida, tú diseñas espacios que no enferman, culturas que no drenan, sistemas que no invisibilizan. Y eso para mí fue un despertar, fue una confirmación de que psicología organizacional era mi camino y esto es clave. La psicología organizacional me enseñó a hablar el lenguaje del negocio. Aprendí a traducir conceptos psicológicos complejos, a hacer estrategias reales, tangibles, que una empresa puede aplicar, pero demostrar cómo el bienestar emocional impacta directamente a los resultados financieros también fue algo clave. Y créanme que eso abre muchas puertas. La psicología organizacional me convirtió en una arquitecta del comportamiento humano. No solo entiendo a las personas, sino que sé cómo diseñar entornos que saquen lo mejor de ellas. Y fue ahí donde entendí que mi intuición había estado en lo cierto, porque el saber cultura, metodologías que pudieran tocar a cientos y miles de personas al mismo tiempo, para mí eso era clave. Tomar la decisión de emigrar a los veintitantos es desgarrador. No hay otra palabra, es desgarrador. Como si tuvieras que arrancar un pedazo de ti para poder seguir creciendo. En teoría, ya eres adulto, pero hay una parte de ti que todavía se siente como un niño, que necesitas la seguridad de lo conocido y pronto te das cuenta de algo durísimo, que lo conocido ya no es seguro, que el lugar que siempre llamaste hogar ya no puede darte el futuro que sueñas para ti. Recuerdo vividamente el momento en que tomé la decisión. Y no fue dramático, es la verdad. No hubo lágrimas, no hubo una pelea, no hubo una crisis puntual. Fue un domingo por la tarde sentada en mi cuarto, viendo por la ventana como cualquier otro día. Y de pronto me atravesó una claridad absoluta y es que si me quedo aquí, me voy a marchitar, dije yo. Como si pudiera ver dos versiones de mí misma. Una en donde me quedaba y me conformaba con lo que había y otra donde me iba arriesgándolo todo. Y ojo, quiero aclarar algo muy importante y es que yo no estoy haciendo un juicio para las personas que decidieron quedarse. Conozco colegas que están haciendo trabajos maravillosos en Venezuela, que siguen apostando por el país, que están construyendo cosas increíbles desde allá y yo los admiro profundamente por eso, porque eso es totalmente válido. Pero ese no era mi camino. Creo que parte de conocerse de verdad es aceptar con honestidad
para lo que tú estás destinado y soltar las cosas que simplemente no conectan contigo. Yo necesitaba desafíos, necesitaba salir de mi zona de confort, necesitaba crecer de manera que quizás en Venezuela nunca me habría retado. Pero la culpa, ay, la culpa sí fue brutal. Te sientes egoísta por dejar a tu familia, traidor por haberte ido justo cuando el país estaba pasando por su momento más grave, por no quedarme a luchar. Luego eso pasa y viene el miedo real, donde tú sientes que al sitio donde voy, ¿cómo voy a revalidar mi título? ¿Cómo se empieza una vida desde cero? ¿Y si fracaso? ¿Y si todo esto fue un error? ¿Y si te das cuenta de esto demasiado tarde? No era que estuviera huyendo de algo, no. Estaba corriendo hacia algo, hacia una versión de Lady Mar que solo podía nacer si me atrevía a salir de mi zona de confort que yo tanto conocía. Y te digo algo, la migración te enseña cosas que nada más en la vida te puede enseñar. Te das cuenta de que eres mucho más resiliente de lo que pensabas, que puedes reinventarte por completo, y eso era lo que yo iba. Chile. Mi Chile querido. Fue el primer cobijo que tuve en mi tema migratorio y vaya que fue difícil. Los primeros meses fue un choque cultural brutal. Yo llegué pensando, bueno, somos latinos, hablamos el mismo idioma, ¿qué tan difícil puede ser? Wow, descubrí que compartir el idioma no significa compartir los códigos. La forma de hablar, de trabajar, de hacer negocios, incluso de socializar era completamente diferente. Recuerdo en mi trabajo, yo llegaba con toda mi energía venezolana encima, hablando rápido, moviéndome, gesticulando, riéndome fuerte. Y me topé con un ambiente mucho más contenido, más formal, más pausado. Tuve que aprender a leer entre líneas, a entender que cuando un chileno te dice lo vamos a evaluar, no es lo mismo que cuando un venezolano te lo dice. Y ¿sabes qué fue lo más retador de todo? Reconstruir mi identidad personal. Vaya, en Venezuela yo tenía mi red, mis referencias, mi reputación, mi título, mi experiencia. Todo tenía un peso, pero en Chile tenía que empezar de cero. Tuve que demostrar mi valor, construir mi credibilidad, ganarme un lugar. Todo eso fue poco a poco. Y fue ahí donde descubrí algo poderoso. Y es que cuando no tienes una comodidad, tus referencias previas, ese apoyo que tú tenías de saber quién eras antes, fue brutal. Yo aprendí, me volví más observadora, más adaptable. Chile me enseñó que adaptarse no es solo sobrevivir en un lugar nuevo, es reinventarte conscientemente, es elegir con intención qué parte de tu vida necesitas soltar o evolucionar. Fue mi primera masterclass en reflexión mental y emocional. Y sin saberlo, en ese momento estaba desarrollando un músculo que años después iban a ser esenciales para todo lo que vendría. En todos los años que estuve en Chile, trabajé en uno de los bancos más importantes del país. Fue una mezcla de preparación, oportunidad y mucha, pero mucha determinación. No fue casualidad, déjenme decirles, fue una estrategia muy consciente. Yo sabía que si quería posicionarme, no podía empezar de chiquito. Tenía que apuntar alto, tenía que demostrarle al mercado y a mí misma que una psicóloga venezolana podía competir al más alto nivel. Y me preparé como si fuera, no sé, para los Juegos Olímpicos. Estudié la industria financiera, entendí sus desafíos internos, me especialicé en temas claves para recursos humanos. Leí reportes, tendencias, estructuras, fui conectando puntos, armando mi propuesta de valor, hasta que tuve claro cómo encajaba yo en el mundo financiero. Así que cuando llegué a esa entrevista, no llegué como una candidata más, no, yo llegué con la solución al problema que ellos ni siquiera sabían que tenían. Y una vez dentro, fueron 6 años maravillosos. Una universidad intensiva para mí, con un comportamiento humano bien complicado. Los bancos son fascinantes, tienen metas agresivas, culturas competitivas, estructuras jerárquicas rígidas, personas que viven en un estrés constante, como tener un laboratorio gigante de psicología organizacional frente a mis ojos todos los días. Aprendí a moverme entre culturas corporativas complejas, a hablar con gerentes, directivos, a traducir conceptos psicológicos en acciones que impactan en la vida real. Porque en ese mundo no basta con tener razón, tienes que saber decirla de una forma que genere acción. Pero si me preguntas qué fue lo más valioso,
fue entender cómo funciona la dinámica de poder en organizaciones grandes, cómo se toman las decisiones, de las de verdad, cómo se mueven las influencias y cómo incluso desde lugares que no tienen el título más alto puedes sembrar cambios sistémicos si aprendes cómo jugarlo. Esos 6 años me enseñaron a manejar el mundo corporativo desde el ámbito psicológico, como mirar mi vida desde afuera y decir, ¿sabes qué? Lo logré. Estoy trabajando en uno de los bancos más importantes del país, ganaba bien, había revalidado mi título, estaba haciendo diplomados, especializaciones, estaba creciendo. Desde cualquier punto de vista parecía que había logrado el famoso sueño del migrante, pero por dentro algo en mí no cuadraba. Y esto es algo que casi nadie habla, porque estar en el mejor momento de tu carrera, cumpliendo cada check de esa lista perfecta, y aún así sentirte desconectado por completo, es complicado, como si el éxito estuviera ocurriendo, pero a otra persona, como si tú fueras la que aparece en la foto, pero ya no te habitas. Y entonces me di cuenta de algo, estaba funcionando en piloto automático. Me levantaba, iba a trabajar, cumplía, entregaba resultados, pero ya no me emocionaba, ya no había chispa. Lo que antes era mi pasión, ahora era rutina. Lo que antes era orgullo, se había vuelto simplemente responsabilidad. Y aceptar eso, ¿saben algo? Es duro porque ¿cómo te atreves a decir no estoy bien cuando en teoría lo tienes todo? ¿Cómo le explicas al mundo que no eres feliz cuando estás viviendo la vida que muchos sueñan? Pero el alma no se deja engañar por la apariencia. Y la mía, la realidad es que ya empezaba a hacer bastante ruido. Al principio era sutil, un cansancio raro, una desconexión que no sabía de dónde venía, una especie de vacío que creía que podía tolerar, pero la realidad es que crecía en silencio. Hasta que un día, sin drama, sin explosiones, simplemente me di cuenta de que ya no me reconocía. Esa mujer que se había atrevido a migrar, que había peleado por su espacio, se estaba apagando por dentro y ahí supe que necesitaba un cambio. No sabía cuál, no sabía cómo, ni siquiera sabía por dónde empezar, pero sí sabía esto. El éxito externo puede ser la antesala de la mayor crisis interna. Ese estado donde afuera todo brilla, pero por dentro sientes como si vivieras el mismo día en bucle, una y otra vez. Cambias de escenario, cambias la ropa, cambias el cargo, pero no cambia la emoción. Y lo peor es que no hay emoción. Tenía estabilidad, reconocimiento, ingresos, una posición sólida, pero también tenía una rutina que me estaba apagando lentamente. Y no porque fuera mala, no porque algo estuviese mal, sino porque simplemente ya no me movía. Es ahí donde la trampa se vuelve más peligrosa, cuando no hay drama, cuando no hay una crisis evidente, cuando no hay un motivo real para sentirte mal. Cuando todo está bien, pero tú no estás bien. Ahí empecé a notar pequeñas señales, cosas que antes me emocionaban, ahora me daban exactamente lo mismo. Reuniones que antes me desafiaban, ahora me aburrían. Proyectos que antes me hacían vibrar, solo eran algo más para tachar de la lista. Había perdido el sentido y lo más duro es que no sabía cómo decirlo porque me sentía desagradecida, ridícula incluso, porque vivimos en una cultura que idolatra el logro. Todo es haz más, sé más, alcanza más, ¿cierto? Pero nadie te enseña qué hacer cuando ya lo lograste todo y no sientes nada. Justo en ese punto estaba yo, viviendo lo que muchas personas considerarían una vida soñada y sintiéndome vacía, en silencio, en automático y con una sola pregunta que siempre estaba ahí taladrándome el pecho. Y yo decía, esto es todo, esto era. Y esa pregunta fue el principio del fin, o mejor dicho, el inicio de algo nuevo. Aunque en ese momento no tenía idea de lo que venía, que al principio no lo ves. Y es que la depresión no siempre se presenta como en los libros. A veces no lloras todo el día, no estás tirada en una cama, no hablas. No, pero algo no está bien y tú lo sabes. En mi caso, todo empezó con el cuerpo.
subí casi 10 kilos en menos de un año. Luego vino el aislamiento, empecé a decirle que no a los planes, a no responder mensajes, a buscar cualquier excusa para no salir. Me convertí en una versión funcional, pero apagada de mí misma. Y lo más preocupante de todo es que ya no disfrutaba nada. Lo que antes me ilusionaba, ahora me daba igual. Lo que antes me inspiraba, ahora me agotaba por completo. Y ahí fue donde me di cuenta de algo profundo. No estaba triste todo el tiempo. El problema no era la tristeza. El problema es que ya no sentía nada. Y lo digo porque hay una idea muy equivocada por ahí de que la depresión se nota, que se ve como en las películas. A veces la depresión se ve como una mujer arreglada que va a trabajar, que sonríe en las reuniones y que cumple con todo. Y que cuando llega a casa se siente en el sillón con la mirada perdida sin tener idea de qué le pasa. Esa es la depresión que no se ve, la epidemia silenciosa. Y aquí quiero hacer una pausa porque esto hay que decirlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como ¿y cómo va a estar deprimido si lo tiene todo? Cuando hablan de un artista, de un actor, de alguien exitoso. Y es que la salud mental no pregunta si tienes dinero, cuántos seguidores tienes, ni en qué zona vives. La salud mental no entiende de cheques, ni de fama, ni de premios. Y eso me pasó a mí. Nadie pensaría que yo estaba mal, nadie me lo preguntaba y yo tampoco sabía cómo pedir ayuda, porque no me sentía lo suficientemente mal como para merecerla. Y ese es un error muy común porque el cuerpo siempre habla antes de que la mente lo acepte. El alma se desconecta antes de que tú puedas ponerle un nombre a eso que estás sintiendo. Y si algo aprendí en este proceso es que hay que aprender a escuchar, porque cuando todo afuera parece estar bien, cuando la rutina se vuelve insoportable, el alma empieza a buscar salidas desesperadas. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Hubo un momento donde sentí que no podía seguir. Tenía todo, pero no tenía nada que me moviera. Me veía al espejo y ciertamente no me reconocía. Esa mujer fuerte, determinada, la que había cruzado países, construido una carrera, sostenido su vida con uñas y dientes, ya no estaba. Y entonces apareció la idea. Esa gran solución, ese salvavidas emocional disfrazado de plan estratégico. Irme a Estados Unidos. Sonaba lógico, ¿no? Allá estaba mi familia, allá estaban las raíces, mi amor, el soporte. Y yo pensaba, eso es lo que necesito, volver a lo esencial, estar con los míos, sentirme contenida, reconstruirme desde la cercanía. Y sí, la verdad es que en el papel sonaba perfecto. Hice todo. Preparé papeles, me visualicé viviendo allá, me ilusioné con los reencuentros, con la idea de empezar desde cero, pero acompañada. Me aferré a ese plan como quien se agarra de la única tabla en medio de un naufragio. Fue una locura impulsiva, pero fue milimétricamente planeada porque cuando estás desesperada por cambiar tu vida, te aferras a cualquier lugar que suene más liviano que tu presente, cualquier sitio donde respirar no duela tanto. Solo que ese lugar nunca llegó. No fue un simple no se pudo, fue un colapso. No voy a entrar en detalles hoy, quizás algún día lo cuente por completo, pero lo que sí les puedo decir es que todo se cayó y cuando yo ya estaba lista para irme, ya tenía las maletas, ya había soltado todo, ya me había hecho el duelo de que había superado mi vida anterior, ya estaba lista para lo nuevo y de pronto, nada, todo colapsó, el plan, la ilusión, las certezas. Y lo que vino después fue una de las etapas más oscuras de mi vida. Imagínate esto, estás en el limbo, soltaste tu pasado, pero no lograste agarrarte del futuro, te quedaste ahí flotando en el medio de la nada. Ya no estaba en Chile mentalmente y tampoco había llegado a Estados Unidos emocionalmente. Estaba literalmente en ningún lado, sin tierra, sin certezas, sin dirección. Y ahí fue donde entendí algo que nunca me enseñaron en la universidad, que a veces
Nuestras decisiones más radicales no nacen de la valentía, sino de la desesperación. Y no es que estén mal, pero es que vienen de un dolor tan profundo que uno se lanza a cualquier cosa con tal de no quedarse sintiendo lo que uno está sintiendo. Pero aquí está lo loco. Y lo más hermoso también, debo decir. Ese fracaso, ese golpe, ese momento donde todo se derrumbó, fue el inicio de todo. Fue en ese estado de rendición total, donde ya no podía sostener ninguna emoción, no tenía ningún plan, ningún debería, que por primera vez solté. Estaba sin estrategia, sin estructura, estaba sin mente. Y ahí fue cuando empezó a aparecer otra voz, una que no gritaba, una que no prometía respuestas mágicas, solo susurraba: haz silencio, escucha, aún no has terminado. Y ese susurro me sacudió por completo porque hay una sensación que casi nadie se atreve a decir en voz alta. No tener idea de qué hacer con tu vida después de que todo tu plan se vino abajo, cuando te encuentras en un limbo emocional. Saben, lo que yo tenía no era tristeza, no era ansiedad, no era miedo exactamente. Era peor, era nada. No tenía un norte, no tenía estructura, no tenía motivación, ni metas, ni certeza. Me despertaba cada mañana con una sola pregunta en la cabeza: ¿y ahora qué? Y lo más duro es que no tenía ninguna respuesta. Cuando estás en ese estado, todo se vuelve gris. Los días se repiten, las horas se estiran y cualquier decisión, por mínima que sea, se siente gigantesca. Porque cuando pierdes el sentido, hasta elegir qué desayunar te parece inútil. Me sentía desconectada de mí, como si cambiara constantemente, como que si caminaba sobre un terreno invisible. No quería hablar con nadie, no quería hacer nada, no quería ni pensar, porque pensar solo me llevaba a más confusión. Esto es algo que necesito dejar claro hoy, porque sé que muchas personas lo viven en silencio. Estar perdido no significa estar fracasado. Estar sin rumbo no significa que no tengas un destino. A veces lo que necesitas no es claridad, es silencio. Ese fue mi punto más bajo y al mismo tiempo fue el más honesto, porque por primera vez en mucho tiempo me quedé sola conmigo, sin títulos, sin metas, sin la máscara del yo puedo con todo, sin logros que mostrar, sin agenda que llenar, sin respuestas automáticas que dar. Y en ese espacio incompleto, incómodo, desordenado, empezó a nacer algo distinto, algo que no venía de mi mente, sino de adentro, de muy, muy adentro. Esa noche no fue cualquier noche. Fue una de esas noches donde el sueño no llega, donde el ruido mental no para. Era una de esas noches donde ni el Netflix, ni el celular, ni los libros, ni los mañana ser otro día logran distraerte de ti mismo. Solo estás tú, acostada en la oscuridad, con los ojos abiertos y el alma exhausta. Y lo que voy a contar ahora probablemente te sorprenda, sobre todo si me conoces, porque sí, yo, la analítica, la lógica, la de la evidencia, la de la ciencia, esa noche, esa noche recé. Y no fue una oración bonita, no fue estructurada, no fue un rezo de esos que uno se aprende de memoria. Fue más bien un susurro, un pensamiento entrecortado, una rendición total. No le pedí cosas a Dios porque honestamente no sabía ni qué pedir. No sabía si quería irme, quedarme, empezar algo, terminarlo, despertar. Solo sabía que ya no podía más. Y desde ese lugar crudo, roto, real, lo único que me salió fue: Dios, me entrego a ti, haz de mí lo que tú quieras. Yo ya no sé a dónde ir, muéstrame tú el camino. Y lo digo con la misma honestidad con la que hablo de neurociencia, de coaching y de estrategia, porque esa entrega fue real, no fue religiosa, fue existencial, fue
el aceptar que mi mente no podía resolver lo que mi alma estaba atravesando. Y aunque suene raro, esa noche dormí profundo, sin ansiedad, sin vueltas, sin esa angustia en el pecho que me acompañaba cada noche, como si al soltar el control, algo más grande, más sabio, hubiese tomado el timón por mí. Y lo que pasó la mañana siguiente, no voy a llamarlo milagro, pero tampoco fue casualidad, porque fue el inicio de algo que hasta hoy sigue marcando mi camino. Y quiero hacer un paréntesis acá porque quiero decirte algo muy simple. Si estás pasando por un proceso difícil, no te escondas, no lo vivas solo, busca ayuda, habla, apóyate, porque aunque a veces parezca que uno debe poder con todo, la verdad es que nadie sana en soledad. Yo tampoco lo he hecho sola. En casi todos mis procesos mi esposo ha estado ahí, apoyándome, sosteniéndome, siendo esa luz cuando todo se pone oscuro y siendo ese lugar seguro al que siempre puedo volver. Rodéate de eso, de lo que te recuerde que incluso en el caos no estás solo. A veces, cuando soltamos el control por completo, el universo te muestra un camino que nunca habrías considerado desde la lógica. La mañana siguiente fue diferente. No pasó nada extraordinario, no hubo una llamada mágica, no llegó un correo salvador, no apareció ningún ángel con alas, pero sí había algo distinto en el aire, una ligereza, un silencio raro pero amable, una calma que no veía de afuera sino desde adentro. Era como si después de tanto ruido, por fin hubiese un espacio para escuchar algo nuevo. Y en ese espacio de la nada surgió un pensamiento, así, sin filtro. ¿Y si me voy a Dubái? Mi primera reacción fue, ¿qué carajos tiene que ver Dubái con todo esto? Nunca había tenido familia allá, nunca había pisado Medio Oriente, nunca había considerado migrar a Emiratos, pero esa idea se sentía distinto. No sé cómo explicarlo, pero no era una ocurrencia, no era una locura más, no era una escapatoria, era una semilla, una intuición, un susurro que yo no podía ignorar. No era como lo de Estados Unidos, no era un impulso, no era una huida, no era una reacción al dolor. Era otra cosa, era una curiosidad suave, una intuición inesperada, como si alguien hubiese susurrado esa palabra, Dubái, y la hubiese dejado ahí, flotando, esperando que yo la notara. Y por primera vez no me lo cuestioné, no lo racionalicé, no hice una lista de pros y contras, no pregunté opiniones, simplemente me dejé llevar por esa sensación. Y apenas empecé a investigar, a leer, todo pasó sin esfuerzo, sin trabas, sin lucha, como si ese camino ya estuviera escrito para mí, solo podía esperar a que yo soltara el control para revelarse ante mí. Y ahí entendí algo poderoso. A veces, cuando más confundido estás, no necesitas respuestas, necesitas espacio para que la vida pueda susurrarte esas cosas. Y esa mañana la vida me susurró Dubái y yo decidí escuchar. Cuando digo que todo fluyó, no estoy exagerando. Desde el primer clic, desde la primera búsqueda, fue como si el universo me estuviera diciendo, por fin. En menos de una semana, la verdad es que ya tenía información concreta, contactos claves, personas que aparecieron de la nada con piezas que faltaban y no era suerte, era sincronía. En Chile yo empujaba y con Estados Unidos rogaba, pero con Dubái simplemente todo avanzaba, todo fluía. No era magia, era dirección con decisión. Era decirle que sí a un llamado que no necesitaba gritar para ser claro. Y lo más increíble de todo fue esto. 30 días. Sí, 30 días desde que nació la idea hasta que estaba montada en un avión. Ni más ni menos. Y te voy a ser honesta, no fue fácil. Fue intenso, fue retador, sí. Pero había algo dentro de mí
que ya no necesitaba pruebas ni aprobación, solo estaba ahí, presente, con certeza. Esa certeza de que nada nace de un día para otro, esa certeza de saber desde adentro que iba en la dirección correcta, que ese camino era mío, aunque todavía no veía el final. Ahí entendí que cuando algo es para ti, no tienes que empujarlo, solo tienes que estar listo para recibirlo, eso es todo. Y yo, sin saberlo, me había estado preparando toda mi vida para decirle que sí a esto, porque Emiratos no es solo un país, es un espejo elegante, brillante, veloz, que te confronta. Aquí no importa cuántos títulos traes, no importa cuántas experiencias cargues, Dubái te reinicia y como todo espejo te obliga a mirarte sin excusas, sin adornos, sin cuentos. Yo llegué con mi maleta llena de aprendizajes, llena de sueños, de historias, de logros, pero en cuanto puse un pie aquí, sentí que tenía que empezar de cero, porque Dubái, con toda su belleza, sus lujos, su velocidad, su estructura impecable, te lanza una pregunta cada día. ¿Vas a quedarte donde estás o vas a elevarte? Aquí nadie te aplaude por conformarte. Aquí no celebran lo estable. Aquí la estabilidad no es una meta, es apenas un punto de partida. Y lejos de presionarte, eso te impulsa. Recuerdo mi primera semana, veía mujeres jóvenes manejando autos de lujo, hombres de 25 liderando empresas, personas de más de 50 emprendiendo desde cero, veía culturas mezcladas, religiones distintas, idiomas que se entrecruzaban en la misma sala. Y ahí entendí que había llegado a un lugar donde lo extraordinario es lo normal. Y cuando vives en un entorno así, tu mente se reconfigura sola. Te obliga a cuestionarte todo lo que antes dabas por hecho. Todo. Te das cuenta de que no estabas soñando en grande, estabas soñando con lo cómodo, en lo que conocías, en lo que no incomodaba a nadie. Y no porque no fueras capaz, sino porque el entorno en el que estabas no te retaba a ir más allá. Dubái me confrontó con eso, con mis propios techos mentales, con esos límites invisibles que yo misma me había puesto, con versiones de mí que estaban listas para salir pero que seguían dormidas. Y no, no hablo solo de lo material, porque sí, aquí se mueve dinero, lujo, tecnología, innovación, pero lo que más me impactó fue otra cosa. Fue esa energía de posibilidad constante, ese aire que te susurra todo el tiempo, todo es posible si lo trabajas, si lo visualizas, si lo sostienes con coherencia. Dubái me enseñó algo que cambió mi vida y es que yo puedo tenerlo todo, espiritualidad, estrategia, una conexión profunda, que puedo meditar en la mañana y negociar con firmeza en la tarde, que puedo hablar de emociones, cerrar un acuerdo de negocios 2 horas después. Este país me ayudó a integrar todo lo que antes creía que tenía que separar. La psicóloga, la estratega, la líder, la mujer, todo, todo se unió aquí. Dubái no está solo para reinventarme. Yo estoy aquí para recordar quién soy realmente. No desde el ego, pero sí desde el alma. Dubái no me cambió, me activó. Con la llegada a Dubái también nació Ecos Internos. Nació desde la urgencia, desde el alma, después de todo lo que viví, de todo lo que construí, de que me perdí y me volví a reencontrar. Hubo una parte de mí que ya no se pudo seguir callando, una parte de mí que no quería hablar simplemente para enseñar, sino que quería conectar, confrontar, acompañar, quería romper moldes para incomodar, quería que supieras que yo estaba aquí para acompañarte. Porque si algo entendí en este proceso es que no estamos solos, pero a veces lo parecemos. Y no porque falten personas, sino porque sobran conversaciones superficiales. Ecos Internos es mi forma de abrir un espacio donde podamos hablar de eso que no se habla, de lo que sentimos pero no sabemos cómo nombrar, de esas voces que a veces callamos tanto que terminan gritándonos a través del cuerpo, de las decisiones, del autosabotaje. Este podcast no es psicología tradicional,
no es autoayuda, no es contenido positivo, es un espejo, es un susurro. Y si estás acá escuchando esto, es porque algo dentro de ti también ya empezó a hablar. Yo quise que este podcast fuera así, crudo, real, incómodo, si hace falta, porque ya hay demasiada gente diciendo lo que se supone que hay que decir, demasiados guiones seguros, demasiadas frases bonitas, demasiadas máscaras disfrazadas de contenido. Yo no vine a ser otra voz más, vine a ser la que incomoda, la que confronta, la que te hace frenar un segundo y te dice, mierda, esto es lo que yo necesitaba escuchar aunque no quería. Durante mucho tiempo me callé cosas por miedo a no sonar profesional, por miedo a no encajar en lo que era un psicólogo correcto. Y déjenme decirles algo, por eso este espacio existe, porque alguien tiene que decirlo, que a veces el éxito es solo un disfraz elegante para cubrir la tristeza, que hay días donde no te quieres levantar, donde no te entiendes, donde simplemente no necesitas más teoría, sino más verdad. Y si yo tengo que ser esa voz, la que incomoda, la que abre el tema incómodo, la que saca el trapo sucio, la que dice lo que los demás piensan pero no se atreven a nombrar, entonces que así sea porque lo que más falta hoy no son respuestas, faltan preguntas valientes y en este podcast vamos a hacerlas todas. Para mí, escuchar tus ecos internos es un acto de valentía, de silencio y de verdad. Vivimos rodeados de ruido de expectativas, de estándares de opiniones ajenas, ruido de likes, de métricas, de deberías que no acaban nunca. Y en medio de tanto ruido, tu voz se va apagando. Se vuelve apenas un susurro, una señal débil detrás de todo lo que tienes o se supone que tienes que ser. Pero los ecos internos, esos que no se callan tan fácil, vuelven cuando todo se detiene, cuando apagas el teléfono, cuando por fin te quedas sola contigo, en esas emociones que no sabes cómo nombrarlas o qué nombre darles. Y sí, escucharlas duele porque una vez que lo haces, ya no puedes hacerte la loca, ya no puedes volver a vivir en automático, ya no puedes fingir lo que no sabes. Pero ahí, justo ahí, empieza todo. Escuchar tus ecos internos es volver a ti, es mirar hacia adentro sin maquillaje emocional, sin teorías prestadas. Es hacerte preguntas que nadie se atreve a hacerte. Es sentarte con tus contradicciones, con tus heridas, con tu luz también y no salir corriendo. Es entender que tu historia no te define, pero sí te habla, que tu cuerpo no solo enferma, también susurra, que tu mente no es tu enemiga, solo está saturada y que tu alma nunca ha dejado de hablar. Solo necesitaba que hicieras silencio. Este podcast no busca darte respuestas, busca darte espacio para que vuelvas a ti, para que te escuches, para que recuerdes que no estás roto, solo estás desconectado. He pasado por lo mismo que tú y no elegí seguir corriendo. Elegí detenerme y mirar hacia adentro aunque doliera. Este podcast no es psicología tradicional. No te voy a dar 10 tips para ser feliz. No te voy a diagnosticar desde el micrófono. No me interesa seguir reglas que no resuenan conmigo. No vine a repetir lo que ya se ha dicho. Y si me preguntas cómo deberías escucharlo, te diría que con calma, con intención, con una libreta cerca, por si alguna frase te sacude y necesitas escribirla, con silencio alrededor para que el único ruido que escuches sea el que está dentro de ti, o caminando si eres de las que necesita moverse mientras piensa. Miren, escuchar tus ecos internos es el principio del fin de la mentira y el inicio de una vida que te va a hacer mucho más sentido. Y es que voy a ser honesta contigo, si viniste buscando definiciones, diagnóstico o técnicas, este no es tu lugar. Hay muchos podcasts allá afuera que lo hacen excelente, pero este no es uno de esos. Aquí no te voy a hablar como psicóloga de diván, ni como la experta que lo sabe todo, como esa figura perfecta que te observa desde arriba. Aquí te hablo como ser humano, como mujer que también se ha caído, que también se ha vaciado y que decidió reconstruirse desde adentro. Ecos Internos es un espacio de psicología disruptiva, no desde la técnica,
desde la voz, desde la vivencia, desde el criterio, porque estamos cansados de teorías que no aterrizan, de consejos que suenan lindo pero no sanan, de etiquetas que justifican el estancamiento. Este podcast es un cruce entre lo emocional, lo espiritual y lo estratégico, porque así vivo yo, porque así me transformé y porque sé que el verdadero desarrollo personal no pasa solamente por la teoría, pasa por el momento exacto en el que te atreves a mirarte de frente, sin excusas. Por eso te digo, este no es un podcast más, es una conversación pendiente contigo mismo, una conversación que incomoda pero libera. Este espacio no está hecho para entretenerte, está hecho para que te sientas, para que te encuentres y sí, a veces para que te enfrentes. Ecos Internos no es un podcast más, es un espejo y nadie se mira en un espejo apurado, ¿cierto? Así que tómate tu tiempo, dale espacio y no te conformes solamente con escucharme a mí, escúchate tú. Un eco no es una voz nueva, es una voz que ya tú las has escuchado y simplemente vuelve. Y eso es lo que pasa con nuestras emociones, con nuestras heridas, con nuestras intuiciones. Para mí, Ecos Internos es una invitación a dejar de escapar de eso que ya sabes, pero que no te has atrevido a mirar. No es que no sepas qué te pasa, es que lo sabes, pero lo tienes silenciado, lo disfrazas de rutina. Pero igual está ahí, volviendo una y otra vez como un eco. Este nombre te habla de eso que no se ve pero se siente, de lo que no se dice pero pesa, de esas verdades incómodas que aparecen cuando nadie te está escuchando. Ecos Internos no es un título bonito, es un recordatorio, una promesa y también una advertencia, porque una vez que empiezas a escucharte ya no hay vuelta atrás. Si me preguntas por qué estoy haciendo este podcast, es por eso. Porque yo sé lo que se siente vivir silenciado por dentro. También sé lo que pasa cuando por fin te atreves a escuchar esa voz. Te cambia la vida. Quiero que recuerdes cuál fue tu primer eco y que empieces a escucharte otra vez. Si llegaste hasta aquí, no tengo palabras para explicar lo que significa. No por mí, sino por ti. Porque no cualquiera se queda a escuchar un viaje completo. Porque quedarse es un acto de presencia. Estar presente es algo que casi nunca hacemos. Hoy no consumiste contenido, hoy te regalaste tiempo, espacio, silencio. Aunque no nos conozcamos, eso ya nos conecta. Este episodio no estaba hecho para entretenerte, estaba hecho para moverte, para que en algún momento, en alguna frase, en alguna pausa, algo dentro de ti dijera, oye, esto también me pasa. Si algo dentro de ti se activó, si algo te resonó, si algo incluso te dolió, no lo ignores, no lo dejes para después. No lo tapes con el siguiente video, ni con la próxima tarea o cualquier excusa. Escúchalo, porque ese algo es un eco y los ecos no llegan para incomodarte, llegan para recordarte lo que habías dejado de oír. Y si eso que escuchaste hoy te tocó, no lo guardes. Compártelo con alguien que sabes que también lo necesita, porque a veces una sola frase puede abrir una grieta y por esa grieta siempre va a entrar la luz. Déjame en los comentarios qué parte se quedó resonando. Quiero leerte porque quiero que sientas que este espacio también es tuyo. Gracias por estar aquí. Gracias por sostenerte en este espacio conmigo. Gracias por elegir escucharte incluso cuando no es cómodo. Suscríbete y no te sueltes. Nos escuchamos en el próximo episodio donde hablaremos del miedo al cambio. Hasta la próxima. Miras dentro y empieza a vibrar. Ecos que en silencio quieren hablar. Ruidos de un alma lista para volar. Ondas que el corazón va a liberar. Ecos internos en el alma mora. Que tu mente cante y ora, resonando fuerte como una aurora, moviendo el sentir en cada